que cambiar la fase del semáforo y cambiar lo que es el patrón que se tenía anteriormente, pero pudimos resolver un problema que nos estaba trancando casi el polígono central completo en ese punto, que se reflejaba en las demás intersecciones. Yo entiendo que para resolver los problemas no es de despacho, no es de escritorio, hay que salir a la calle. En este país se han hecho muchas investigaciones, muchos estudios, y lo que hay que hacer es graduarse y llevar esos estudios y esas investigaciones y esas medidas que funcionan directamente en las vías públicas, Tobías, que es donde la gente quiere sentir la solución. Tobías, buenos días. Buenos días. Mire, hermano, desde hace décadas yo he sentido que hay una tendencia en República Dominicana de economistas y de no economistas a minimizar la deuda pública de la República. Bueno, y siempre hay unos argumentos que uno sabe que son débiles, aunque no le ha llegado el momento a esa deuda de explosionar y de hacerle daño a la salud económica del pueblo dominicano. Para Tobías Crespo, la deuda dominicana, si se sigue agrandando, ¿eso es manejable para Tobías Crespo? No, yo creo que no. Mira, Michael, en el caso específico, tú puedes poner el ejemplo de tu casa. Que ¿De tú quién? tienes un límite, el de tu casa, por ejemplo, que De casa, sí, de tu sí. familia, que tú cojas deudas y deudas. Llega un momento que tú caes en lo que le llaman un apalancamiento financiero, un default, y te quitan la casa y te embargan los muebles y los inmuebles y tú pierdes todo. Eso ocurrió en Puerto Rico. Tenemos el referente muy próximo del endeudamiento en Puerto Rico. Nosotros tenemos más de 46,000 millones y se proyecta un endeudamiento casi terminando en 600,000 en los próximos años, que va a ser impagable. Estamos hablando que eso representa casi el 59% del Producto Interno Bruto, lo que estamos pagando entre mora, intereses y capital y amortización de la deuda externa. Muchas veces los economistas te duran 6 meses explicando por qué una medida económica va a dar resultado, y luego los otros 6 meses explicándote por qué no dio, porque muchas veces nada más proyectan los números, pero no entra en la variable social y la variable política, que incide muchas veces en que estas cosas que a veces en las curvas funcionan y en la parte numérica te pueden funcionar bien en el papel, pero en la realidad hasta la cultura te puede cambiar una serie de medidas económicas. Yo entiendo que nosotros tenemos que poner atención. Precisamente yo estoy en una comisión muy importante en la Cámara de Diputados que tiene que ver con la administración de deuda pública y activos financieros, y estamos valorando precisamente ese nivel de endeudamiento, cómo está estructurado esa deuda y también los activos financieros, porque hay una política o una decisión oficial que pretende vender parte de los activos que son del Estado, desde el punto de vista de instituciones que generan ingresos y que el Estado es socio en esas instituciones, y sobre todo porque nosotros tenemos que informar al hemiciclo y al país de las implicaciones que tendría, por ejemplo, la venta de Punta Catalina, de las administradoras de energía eléctrica, de algunas empresas de corte y de otras empresas más del Estado. Cosa que se hizo en el primer gobierno de Leonel Fernández, 96-2000. Sí, en el 96-2000 se creó una ley de capitalización de las empresas. Este es para capitalizarla, pero ahora lo que tiene que ver con la alianza público-privada pretende venderlas, es decir, ya el Estado no sería socio. Okay. No es lo mismo. Okay, no es lo mismo, es cierto. Quisiera saber, señor honorable, diputado, ¿verdad que sí? De la Fuerza del Pueblo. Dígame, Tobías, que yo soy amigo de todos los que están. Sí, Tobías. Mire, usted sabe que en estas últimas semanas hay una preocupación respecto a la manera y el lugar de donde el gobierno obtendrá recursos para hacer frente al próximo año 2021. Y el presidente Luis Abinader emitió una propuesta que al fin y al cabo es una propuesta a consenso de los políticos. Ya vimos cómo el Partido de la Liberación Dominicana objetó esta propuesta de que para el año 2021 se redujeran los recursos a los partidos políticos, e igualmente también hizo la Fuerza del Pueblo, que también externó su negativa a apoyar esta propuesta.
¿No creen ustedes que esto a ustedes justamente, que tanto hablan de defender el pueblo, de la democracia, del sacrificio y que no hay gente que ame más a los pobres supuestamente que ustedes los políticos? ¿Cómo quedan ustedes justamente tomando esta posición de no aceptar que se les reduzca los fondos en un año que no es electoral, que no habrá campaña, que no hay nada y que uno entendía que podían sacrificarse? Mira, Patricia, yo entiendo que la ley anterior a la 1519 del año 97, la ley electoral, definía que cuando no hubiese campaña política, en vez de darse la mitad, un medio de lo que es el presupuesto de ingresos y gastos a los partidos políticos cuando hay campaña, le daba un cuarto, es decir, la mitad de ese un medio, cuando no había campaña electoral. ¿Qué pasó? Que la ley 1519 derogó la ley anterior y no especificaba este tipo de distribución. Me imagino que el presidente de la República, tomando en consideración esa justeza que tenía la ley anterior, porque como no se estaba en campañas electorales, pues los partidos no tenían que distribuir. Tanto la ley de partidos políticos como la de reforma electoral lo que dicen es cómo se distribuyen el dinero que reciben, que es un 10% en formación, un 40% en gastos administrativos y el otro porcentaje cuando hay campañas electorales en las candidaturas. Pero ahí hubo, cuando se derogó, no se definió si se iba a mantener ese desembolso de la mitad en periodos que no son electorales. Ya la Fuerza del Pueblo, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, planteó su posición de que tal vez recortando los recursos que se destinan a los partidos políticos no va a resolver esta situación. Nosotros entendemos que fruto de que los partidos políticos son herramientas fundamentales de la democracia y que precisamente tal vez no se esté en un año electoral, pudiera haber un sacrificio, pero eso no va a resolver. Por ejemplo, se habla también del barrilito, ¿verdad?, que tienen los senadores de la República, que para este año va a representar creo que 691 millones de pesos para dedicarlo a lo que le llaman el Fondo de Asistencia Legislativa, que también se ha criticado. Pero si nos vamos al déficit que se va a tener en la República Dominicana, esos recortes no van a ayudar. Nosotros entendemos que, por ejemplo, dentro del presupuesto que lo hemos estado analizando como partido, cada una de las instituciones, tú tienes que, por ejemplo, a INEFI se le está dedicando la misma cantidad que el año anterior y los niños no van a en la escuela a hacer educación física. Hay Navíe que tenía más de 10,000, 20,000 millones de pesos, se le está dedicando lo mismo y no va a haber la comida, el almuerzo, la merienda y todo lo que los niños recibían antes. Entonces, yo creo que también hay instituciones, aparte de que se pudiera estar sacrificando los senadores, los diputados, los partidos políticos, llevar a ese presupuesto a una justeza en la calidad, porque yo no creo que esas partidas que estén ahí se vayan a desembolsar, sobre todo que vamos a iniciar un año escolar que es por radio, por televisión, una gran parte, hay otra parte que no tiene conectividad que se llegaría a través de estos dos medios, pero en otros se han entregado tablets y se han entregado laptops y computadoras, pero entonces pudieran tener problemas de energía eléctrica, es decir, que no tienen el UPS para garantizar la continuidad de las clases. Sí, Tobías, a mí no me cabe duda que el sistema de partido es fundamental para que la democracia funcione, obviamente. Y la República Dominicana, como todos los países de la región, ha visto el desmejoramiento de los partidos políticos en lo ideológico, en su estructura organizativa, en sus propuestas. Hay un descenso. Entonces, a mí me gustaría saber qué, para el Congreso Fundacional de la Fuerza del Pueblo, ¿qué tiene Tobías en la mente para aportarle a su partido, para que esa Fuerza del Pueblo pueda jugar el rol que ustedes estiman que debe de jugar? ¿Qué te inquieta y cuál sería tu aporte?
Mira, precisamente, Michael, ayer estábamos nosotros participando en la mesa temática número 7 de la mesa que tiene que ver con medios digitales, comunicación y tecnología, que es nuestra área de más de 30 y pico de años de desarrollo profesional y empresarial. Y yo hice unos aportes que tienen que ver con el partido que nosotros queremos desde el punto de vista incluso hasta de la inclusión, de que no dejemos a los sordos y a los ciegos en la parte de los intérpretes, el lenguaje de señas y sobre todo que el partido esté conectado con la realidad. ¿Qué es lo que ha pasado con los partidos? No solamente en República Dominicana, que hablamos de que están en crisis. Es que no hay un engagement, no hay una conexión con las expectativas de la sociedad. Y a veces creemos que nada más es los partidos que estamos en crisis, es la sociedad completa. Incluso ante esta pandemia, muchos pensábamos que iba a haber un cambio de muchas actitudes de ciertas personas, pero por su naturaleza, cuando tú tienes tu naturaleza es difícil que tú puedas cambiar si no viene desde algo muy interno, desde el propio ser humano. Entonces yo creo que mi preocupación con la fuerza del pueblo es que no repliquemos las inconductas o las fallas y las faltas en las cuales se convirtió el viejo partido, que tuvimos que dejarlo después de 30 y pico de años, donde nosotros entramos inspirados precisamente por Juan Bosch, por sus ideas liberales, progresistas, y eso se tiró al piso. Es decir, yo creo que ahí se maltrató mucho. Yo fui, incluso en la carta que presenté, yo dije todas las razones que hicieron contra nosotros, no solamente para que perdiéramos, era para que quedáramos en el piso, como dicen, arrastrados. Machacarle la cabeza. Sí, yo no sé de dónde salió tanto odio, tanto resentimiento, tanta maldad, y enquistada desde el propio palacio, ¿sí? Y eso se replicó no solamente contra mí, tú vas a toda la provincia y ocurrió lo mismo. Es decir, yo no sé qué pasó en esos 2 años con ese grupo dirigente, que todo lo que hizo fue destruir. De verdad que mi aspiración es que eso no se repita, que sea horizontal el partido, que sea democrático, que sea plural y que no repliquemos esa mala práctica, no solamente del PLD, sino de los demás partidos, porque ha sido una cultura tradicional. Mira, una de las principales informaciones que tú has esbozado aquí ha sido la crítica sobre el aspecto de lo que tiene que ver con los préstamos. Dijiste que forma parte de una comisión en la Cámara de Diputados que tiene que ver con esos aprestos. Sin embargo, no con los préstamos, no, se llama Administración de Deuda Pública y Activos Financieros. Los préstamos llegan a la Comisión de Hacienda. Okay. Nosotros lo vemos después, es decir, después que ya la configuración de cómo está esa deuda, pero tenemos que evaluar los informes de la Cámara de Cuentas, de Crédito Público y de la misma Hacienda con respecto a cómo va la deuda. Pero nosotros no somos que aprobamos, en la comisión de nosotros no llega los préstamos. La comisión de ustedes, repíteme, ¿qué hace? Se llama Administración de Deuda Pública y Activos Financieros. Su función es ver la estructura de cómo está la deuda pública, hacer un informe de recomendación al hemiciclo sobre esa estructuración y sobre todo los activos financieros, que son aquellas empresas del Estado que generan rentabilidad y producen ingresos para el presupuesto de ingresos. A mí me gustaría es importantísimo en este momento saber, en este mes y medio. No, porque él está hablando del tema de las recomendaciones de las deudas y tú sabes, las advertencias que hacen ustedes como comisión. No terminé de formular mi pregunta. Okay, pues, la vamos a hacer, Patricia, porque es cada 3 meses que tenemos que hacerlo. Porque es que a mí me preocupa que en menos de 2 meses, usted que está ahí adentro, ¿cómo cuánto es que se ha cogido realmente? ¿Cuánto es que se ha tomado prestado? 3.800 millones, luego 500. Y dicen por ahí que hay unos cuantos más en carpeta. Bueno, se aprobó un presupuesto complementario de 202.000 millones de pesos cuando entró el gobierno. Ya se había aprobado otro complementario antes de salir Danilo Medina, creo que de 60.000, pero ese complementario se usó para endeudamiento porque de una vez se colocaron bonos por 3.800 millones de dólares. Se solicitó y ya se aprobó 500 y pico millones y vamos alrededor de por 4.000 y pico, casi 5.000 millones de agosto para acá. Sí, pero precisamente por ahí va mi pregunta. Porque resulta que en el ámbito de lo que tiene que ver con la situación económica a raíz de la pandemia COVID-19, el propio presidente Leonel Fernández, que es ahora el presidente de la Fuerza del Pueblo, cuando se le preguntó en campaña proselitista qué entiende que debe hacerse
en un gobierno, posibilidad de que sea gobierno encabezado por él, decía que de la única forma que se puede reactivar la economía es a través de préstamos internacionales. O sea, yo no quisiera pensar que porque ahora no son gobierno, pues piensen lo contrario. No, lo que ha dicho ahora el presidente con respecto a esta situación es que se debe renegociar la deuda, y esa propuesta no está mala. Es decir, nosotros hemos aumentado la deuda producto de la pandemia en un nivel que nunca esperábamos de manera tan rápida, como preguntó Patricia, situaciones que son entendibles porque aquí no había dinero para nada. Es decir, era una situación de que... O sea, la única manera que puede reactivarse la economía si yo no tengo dinero es yendo al banco para que me presten. No, pero ese banco que te presta o esos bancos donde te tienen esos compromisos, ¿verdad? A futuro y presente, tú puedes renegociarlo de manera favorable, claro, porque son instituciones bancarias que manejan fondos en el mundo entero. Eso es por un lado. Y lo otro, yo creo que a nivel local sí podemos tomar una serie de medidas como reactivar el tema de la construcción, de la economía, de la fomentar empleo. Es decir, nosotros podemos localmente lograr que la economía de la República Dominicana, que está estancada, pueda reactivarse, sobre todo a partir de enero, que hay una expectativa de un nuevo presupuesto y de una serie de dinámicas económicas que, por la misma teoría de las expectativas, te va a producir que la economía no quede en los niveles que quedaron, por ejemplo, impactados de marzo hasta acá, porque ya los meses que quedan es muy difícil, porque muchos de los compromisos que se tienen están relacionados a doble sueldo, a regalías, a temas de cierre de año, que muchas veces ya no hay forma de que pues se pueda inyectar una situación que pueda levantar la economía y producir una dinámica que favorezca el empleo, a que baje la canasta familiar. Ustedes han visto cómo ha subido, por ejemplo, los plátanos, el arroz, la cebolla. La canasta familiar se ha vuelto inalcanzable, y nosotros lo único que no esperamos es que en enero pues la delincuencia haga su agosto a partir de enero, que no necesariamente tiene que ser en agosto. Es un grave problema. En el ámbito de lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, usted hablaba también de los fondos de asistencia legislativa en el Senado de la República, pero en la Cámara de Diputados también hay uno. Hay un cofrecito ahí. Le dicen el cofrecito. ¿Cómo es ese asunto? ¿Cómo se maneja eso, Tobías? No, mire, el cofrecito que tenía la Cámara de Diputados fue eliminado por el expresidente Abel Martínez Durán en el año 2013, 2014, que anunció al país, no sé si ustedes lo recuerdan, eran 50,000 pesos que nos daban contra factura para diferentes temas que tienen que ver con ayudas sociales, fruto de una presión precisamente hacia la Cámara de Diputados. Pues él tomó esa medida. Incluso nosotros fuimos sorprendidos en una de las sesiones, porque generalmente esas medidas así se toman, se autoriza el hemiciclo. Es una medida que el presidente no tiene la facultad para tomarla así de manera discrecional, no vamos a decir autoritaria, pero sí de manera discrecional, porque afecta a 189. Es como, por ejemplo, el barrilito. El barrilito está en una ley. Sí. El senador que no quiera recibir el barrilito, entonces el presidente de la Cámara, que es el administrador del Senado, que es el administrador de los fondos, debe reorientar esos recursos hacia otras actividades del Senado. Pero lo que hay que eliminar es la ley. Sí. Es la ley que determina que por cada habitante se le da un peso. Entonces, si el cuerpo completo del Senado quiere eliminar el barrilito, pues entonces lo que tiene que derogar esa ley, porque somos legisladores, y ya ese dinero no se pone en el presupuesto, porque en el presupuesto se ponen esos fondos es porque una ley manda hacerlo. ¿Y entonces cómo se manejan ustedes si ustedes no tienen el cofrecito? No, nosotros en ciertos momentos, por ejemplo, en ciertos periodos, la Cámara de Diputados le entrega en diciembre, por ejemplo, situaciones para hacer cenas navideñas a las diferentes comunidades, el Día de la Madre, que es lo que ustedes ven y escuchan en la prensa, de que la Cámara de Diputados entregó ciertos electrodomésticos. En Semana Santa, bichola con dulce. Eso es lo que nosotros recibimos. Nosotros los diputados no administramos fondos, no nos llega el recurso para eso.
Ok. Entonces, en el caso Por ejemplo, en el caso de la Cámara, en el presupuesto de este año, destinado a eso que yo le expliqué, hay creo que 200 y pico millones de pesos para esas épocas. Ok. En el caso de el barrilito, hay una propuesta de la propia senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, que, como usted bien afirmó, recibió una presión social a través de las redes sociales, porque ella dijo nunca pensó que se iba a revertir. que No, ciertamente... es que los políticos debemos estar muy claros en lo que decimos. Lo que decimos debe estar Ahora, encadenado con lo que hacemos. Es nuestros actos que deben hablar. como el Congreso es un poder aparte, aquí va mi pregunta interesada totalmente. Como el gobierno decidió no dar canasta, el gobierno, y ustedes son El poder un legislativo. poder aparte. No, ya ellos dijeron que iban a dar. No, pero yo quiero oírlo, espérate. El ministro administrativo. No, pero no. Pero a mí me interesa ver a la parte del poder legislativo, que son 3 poderes del Estado y el legislativo es 1. Ustedes van a dar canasta para yo irme haciendo una idea, sí o no. Johnny, Sí. esa decisión Sí. la determina el presidente de la Cámara. Ok. Si nosotros no tenemos informaciones, mira, nosotros entramos ahora en agosto Sí. y muchas de las medidas que de manera recurrente se tenían han cambiado. Sí. Es decir, la situación de lo que va a pasar en diciembre, nosotros no la tenemos a mano ahora mismo. Si hay recursos para eso, que yo no Sí. sé si existe el Sí. recurso. Mete tu porque en mano todos para los que la den lados, este año, porque no quedemos fuera. Yo no soy hipócrita. Hay gente en los medios que critica Tú eso, no la- pero están Johnny, tú no esperando la el 24, deseas, sí. Johnny, tú no la deseas, pero si te la dan. Me la jodeo, pero es así. Sí, además, yo no soy moralista. Tobías, Mira, lamentablemente este país, la gente nuestra la está esperando en diciembre. Pero Si no lógico, llega eso, Oye, no lo te, que- por cierto, no te pierdas. Lo el que yo 24. digo, Tobías, lo que yo digo, Tobías Crespo, es lo siguiente, y lo decíamos esta mañana. Pilón. Sí. Me Patricia importa Pérez a mí de la Díaz vida. describía los salarios de los principales funcionarios en el país y la verdad que es apoteósico el dinero que se ganan los grandes funcionarios, no así los empleados públicos. Lo que nosotros decíamos era, porque hace 2 semanas se había anunciado que no se iban a dar las canastas navideñas y que no se iban a dar los bonos a los empleados públicos. Cuando los empleados públicos, y entre ellos incluyo los empleados de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, reciben un salario de 10, 15 mil y 20 mil pesos. Entonces, claro, una persona que gana 500 mil no necesita unos bonos. Pero estos que comprometieron ya su doble sueldo, su sueldo número 13, óyeme, unos bonos les caen bien y una canastica navideña les caen bien a estos empleados. Entonces, por eso nosotros criticamos el hecho de que a esos empleados públicos se les niegue esa mira, situación. yo voy al tema que dijo Johnny Vázquez. Aquí hay una doble moral. A veces nosotros queremos un policía de la DGC Sí, para sí. que le ponga una multa al otro o al motorista que se nos cruzó Sí. el corte de pastelito. Sí. Pero quiero otro para que me dé un chance a mí. cuando me voy en Totalmente, rojo. totalmente. Pero, por ejemplo, el presidente de la República decidió donar su salario a una institución sin fines de lucro. Yo espero que eso no lo digan los demás ministros ni los directores, porque yo quiero que ellos cobren su salario y trabajen por lo que lo fueron designados, porque Sí. entonces ¿de qué van a vivir? Yo también Claro. lo creo así. Yo quiero también saber. Eso es complicado cuando me vienen a mí con esa doble Sí, moral. que yo no va a donar mi cobrar, sí. salario Sí, y que es fácil. soy un desprendido de la patria Sí. y que me voy a No, sacrificar sí. más allá de Duarte. Macarrulla no cobre- cobra. Es que yo de una, cobre es que su yo de una cobre vez su pienso salario. mal. Oiga, cobre su salario y no me haga negocio por atrás. Lo dijo. Excelente, excelente. Lo dijo, carajo. Porque el salario es el pago por su trabajo. Claro. Usted no lo va a recibir. No me venga a decir que Oh, usted es más papista que Juan Pablo Duarte. Crepo, usted lo cobra, lo recibe con sus manos, y entonces usted decide entregárselo a una fundación. Pero cóbrelo. Pero ni siquiera lo diga, porque al final No lo que diga. hace la mano derecha no tiene que saberlo la izquierda. Claro. Ustedes nunca me han visto a mí subiendo fotos ni mandando videos de cosas que uno hace en las comunidades, que Sí. uno entrega. Con Porque gente al final, necesitada.
¿Cómo es? Con gente necesitada, de verdad. Exacto, con gente necesitada, Sí. porque eso eso va en contra hasta de la propia dignidad de uno mismo, Sí, porque es verdad. uno le da esos recursos con recursos del Estado y sobre todo porque no se han resuelto los problemas en este país. Pero uno está diciendo que uno está dando, que está llevando un piso, que está llevando zinc, que está llevando electrodomésticos, no creo que sea la mejor forma de hacer política. Totalmente de acuerdo. En el caso de los empleados de la Digo, Cámara y de lo hacemos, oiga, lo hacemos, pero no es nuestra dinámica presentarlo como un trofeo. Así es. Totalmente, lo demuestra que fuiste votado por la circunscripción donde te presentaste. Cinco procesos hemos ganado y el más votado. Cinco veces diputado. No, 3 veces. Lo que pasa es que hay 2 procesos internos Ok, que hemos ok, ganado. ok. El de adentro, Johnny Vázquez, es Sí. más fuerte que el de afuera. Oh, claro, claro. Oye, Es más limitado, más cosas y hay que tener mayor la liderazgo. gente de tu partido, mientras tú estés ahí o tú seas una figura, es a la cabeza que te tira, porque mientras tú seas diputado, el otro no puede ser. No, Exacto, claro. exacto. Es una lucha campal. El voto preferencial es una lucha carnal y sigue interno. Es decir, aunque tú ganes hacia adentro y te presentes hacia afuera, tus verdaderos adversarios siguen siendo los internos, Claro. porque hasta se te alían con el de afuera. Ay, ya. pero no coma, no beba agua, yo. Mi madre. Tobías, pero no me respondiste con relación a los empleados de la Cámara de Diputados. ¿Recibirán sus Yo espero que ellos reciban. Es que él dice porque que eso lo sabe solamente yo el creo que presidente deben de la recibirlo porque Cámara. ellos han recibido el embate de la pandemia, Claro. Sí. igual que todo el mundo. Mire, señores, aquí hay una situación muy triste en las calles. Yo que siempre estoy metido en los barrios, yo no soy un diputado de oficina ni de aire acondicionado. Yo estoy metido en los barrios de mi circunscripción, son 112 sectores, subsectores, Cañada, de todas las clases sociales, porque la circunscripción 2 te puede tener Cuesta Hermosa o Isabel Villa, pero te puede tener La Puya ahí mismo en Arroyo Hondo, Sí. y te tiene Cristo Rey, Los Girasoles, y te tiene sectores de clase media. Es decir, en la circunscripción 2 uno tiene que moverse en diferentes sectores, y la realidad está dando muy fuerte, sobre todo 1.300.000 personas han perdido sus empleos. Ahora los empleados públicos, sean PLDistas o no sean PLDistas, también están perdiendo sus empleos. Entonces la economía está en el piso, y vuelvo a decir, mi preocupación es que no venga la gente a meterse a las casas de los ciudadanos, a atracarlos y a llevar un nivel de violencia. Por eso Inseguridad. nosotros los políticos debemos actuar con verdadera responsabilidad. Sobre nuestros hombros está una situación muy, muy, muy explosiva. Totalmente de acuerdo. ¿Algún proyecto en la Cámara de Diputados? Claro, nosotros tenemos 2 que dejamos pendientes. Yo tengo 5 leyes que propusimos y 3 se han promulgado ya. No es solamente la ley de tránsito, hemos sido muy productivos. Hay 2 pendientes, como es el lenguaje de señas y para los sordos y el sistema braille, como una forma de derribar barreras de comunicación para formar los intérpretes del lenguaje de señas y reducir las multas en un porcentaje que pueda permitir que el régimen sancionador empiece, porque como bien dice Johnny Vázquez, si a nosotros no nos cuesta violar la ley, la gente va a seguir reiteradamente violándola. Porque Y la ley multa- 63-18. la ley 63-17, pero el proyecto cumbre, Elías, de Ruiz Matú, de esta gestión durante estos 4 años nuestro, es un aporte que pienso hacer de modificar la Ley General de Telecomunicaciones, que es el área donde yo he estado en más de 30 y pico de años. Trabajé en una de las principales empresas de telecomunicaciones del país por 13 años, y crear el nuevo marco jurídico de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación, que todo se ha hecho por decreto. Nosotros creemos que las telecomunicaciones, las tecnologías de información y comunicación son una herramienta fundamental para el desarrollo del país. La ley 153-98 es una ley de telefonía, es una ley que logró en su momento ciertos elementos que el gobierno quería, como posicionar un órgano rector como el Indoter, lograr resolver unos conflictos que habían con Telepuerto San Isidro y Codetel en ese momento, y no había un marco jurídico porque era un monopolio privado puro, a diferencia de otros países que las telecomunicaciones siempre habían sido un monopolio estatal. En República Dominicana nosotros teníamos un monopolio en 1930. Al dársele esa concesión se creó una apertura de mercado, una desregulación, y eso llevó a que se aprobara esa ley, pero es una ley de telefonía. En ese momento no había ni los servicios de internet, ni de datos, ni de televisión digital, ni de redes, ni de ciberdelincuencia.
ni de la ley de defensa de la competencia, de los derechos del consumidor. Quiere decir todavía que si alguien comete, por ejemplo, un delito tecnológico, no hay ley sancionadora de eso. Sí, hay una ley que tiene que ver con la ley de ciberdelincuencia, pero muy débil. también hay que ajustarla, es muy débil, porque estaba corriendo paralelo al Consejo de Europa, que permite que diferentes gobiernos interactúen y haya cooperación jurídica internacional, porque déjame decirte que los crímenes por internet se dan transnacional. Hay un servidor, por ejemplo, en Australia, una persona que está esperando en Colombia y otro aquí en Santiago que te está clonando tarjeta o que te está sacando balance. Entonces, desmontar esas redes por el internet es muy difícil y por eso se necesita la cooperación internacional. Exacto, porque hay dos legislaciones que muchos dominicanos no la han querido entender. Esa ley incluso tiene que ver con la ley del derecho del autor, que es una ley universal. Y en esa ley ahí está la parte de propiedad intelectual, derecho de autor también. Exacto, esa y la otra legislación es la ley que rige el lavado de activos, que es un delito internacional. Pero todas hay que ajustarla a la realidad dominicana, claro. Estamos hablando de 22 años en tecnología, en telecomunicaciones, 3 meses mucho. Y 22 años es demasiado. Una ley que es de telefonía, oye, ahí no se habla de la calidad del servicio. Por eso tú ves que hay menos calidad de servicio. Los gobiernos lo que han ido es estableciendo acuerdos. Por ejemplo, aquí ahora agarraron una banda de clonadores de tarjetas que con el dinero clonado compraban vehículos en Estados Unidos, y desde allá se comenzó a interesar. Acá, ¿por qué Michael compra determinado tiempo en el año tanto y manda tantos dólares para acá? Comenzaron a averiguar, y fíjate cómo esa ley abarca la República Dominicana y Estados Unidos, y ya hay por lo menos 12 personas presas por esa banda que está tras frontera. Sí, la ley de crímenes de alta tecnología o ciberdelincuencia es del año 2007. Nosotros incluso trabajamos hace 5 años en lo que se llama la ratificación del convenio del Consejo de Europa, que manda a todos los estados a colaborar en esos crímenes de alta tecnología. Pero vuelvo y repito, hay que ajustar el tema, porque el Indotel se ha convertido, oigan, y es una realidad. Primero, no ha jugado su rol de regulador, no está fiscalizando. Ahora es que veo que están cerrando algunas emisoras. Pero se convierte en el órgano rector, establece políticas públicas, es el regulador, tiene un departamento de los usuarios con unos abogados que le paga, pero también maneja la defensa de la competencia. Oigan, está por encima del bien y del mal, de murmuración y de tanta maldad. Es un tribunal. Cuando hay un conflicto entre las prestadoras, es el Indotel que entra y lo resuelve. Entonces, hay leyes que ya establecen el tema del tribunal administrativo, el contencioso administrativo. Es decir, hay una serie de distorsiones en esa ley que no teníamos la Constitución del 2010 y todos los mecanismos jurídicos que yo le estoy explicando. Es decir, mucha gente me preguntaba a mí, Tobías, pero tú has propuesto leyes de todos los sectores, pero del que es tu sector natural, que es las telecomunicaciones, no hemos visto nada. Entonces, yo quisiera dejar un aporte, y hemos estado trabajando 7 años esta ley, no es de que la noche a la mañana va a ser una reforma integral para darle al país las herramientas que permitan los próximos 20 o 30 años seguir desarrollando un sector muy importante como este. Por ejemplo, tenemos que el gobierno pasado creó una empresa para dar conectividad por decreto. Sí. Va a entrar en competencia con las demás prestadoras. Entonces, el juez va a sancionar algo que está por decreto. Eso debió estar en una ley. Claro. Ya. Porque va a entrar cuando empiece a captar un decreto clientes, no está por encima de la ley, claro. Un decreto no puede estar por encima de la ley. Claro, no, pues cuando esta empresa empiece a captar clientes, a vender conectividad y banda ancha, que no debe ser su función principal. Yo creo que esa red de transmisión a través de la pista energética, de lo que le llaman el cable de guarda de fibra óptica que va en toda la torre para el tema de monitoreo y de telemetría, debe ser utilizada para los servicios del Estado, gobierno electrónico, los servicios de educación, llevar la conectividad donde no hay, vengan a ver, la automatización del Estado, la conexión de todas las regionales del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, las imposiciones de las multas, por ejemplo, de los agentes de la DGC, pero no competir con el sector dado, porque entonces va a haber una competencia desleal.
Claro. situaciones de ventaja hacia Sí. el Estado compitiendo con los privados. Así. Son muchas cosas que hay. Aquí hemos estado haciendo una comparación, Sí. una legislación comparada durante más de 7 años con leyes también de México, de Colombia, de Argentina, de Suiza, de Estados Unidos y también de España. Porque uno debe ver los países de ingresos medios, los países de ingresos igual a nosotros y los países de ingresos altos, para Tobías, saber muchas dónde gracias. estamos y hacia dónde debemos ir. Un momento. Patricia Pérez. Patricia, ¿cuánto es que gana el director del Indotel? Poco dinero. Yo creo que eran como 500,000, 500,000 pesos. 600,000. Tobías, Sí. ¿tú te atreves a dejar la Cámara de Diputados por la dirección del Indotel? Oh, pero ¿dónde está el decreto? ¡Ay, vámonos, que no va! Estás escuchando La Opción de la Mañana para que el país se exprese. Originamos nuestra señal en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, por Independencia FM.